¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Mundo Natural, su espacio de salud y bienestar. Ya saben, nutrición, actividad física y suplementación son nuestros tres pilares, los tres mantras que con los que solemos trabajar en este programa. Es verdad que hablamos mucho de la edad adulta, es donde suelen aparecer los achaques, es donde suelen aparecer esas necesidades nutricionales. En muchas ocasiones también nos hemos ocupado de los niños, sobre todo para intentar empezar a plantar esa idea de que hay que enseñarles, tiene que haber una educación en la nutrición, en una salud, porque en definitiva son los ciudadanos del futuro. Y a veces nos olvidamos de una época que es tremendamente difícil para ellos y difícil también para los padres. Hablamos de la adolescencia. ¿Cuánto se ha hablado hoy en día, por ejemplo, en lo que se refiere a salud mental? Bueno, pues ellos también sufren, por ejemplo, cefaleas. El 15%, y no es una cifra nada desdeñable, el 15% de los menores de 15 años, perdón, el 60% de los menores sufre alguna cefalea antes de los 15 años. Estamos hablando de más de la mitad de nuestros chavales, de nuestros niños. Saber qué hay detrás de esas cefaleas, saber por qué se producen esos dolores de cabeza es importante para poder ponerles coto, es decir, para que no sigan caminando a lo largo de toda su vida. Cambios hormonales pueden ser, pero también puede haber detrás muchos otros aspectos. Por eso, para entenderlo mejor, para conocer qué hay detrás de una cefalea, cuál es la dinámica que puede estar detrás de estos síntomas, le hemos preguntado a nuestro doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, que nos hable un poco de este asunto. También que lo vincule con la nutrición, algo que también le preguntaremos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Estará con nosotros, como cada día, Beatriz de la Torre, nuestra experta en cosmética natural. Nos va a hablar del mejor tratamiento para el acné, también para ellos, ¿no? Qué mal se pasa en una época en la que uno está cada vez más expuesto o que busca su lugar en el mundo socialmente, aparecen esos granitos y que nos incomoda. Bueno, pues ya verán que les van a dar unas pistas que van a poder aplicar en casa con sus chicos o ustedes mismos, tú mismo, si nos estás escuchando y estás en esa época tan revolucionaria que es la adolescencia. Terminaremos en la cocina casi con Adrián para hablar de nutrición, para hablar de menús, para hablar de alimentos, en este caso para detoxificar nuestro hígado, ese que le tenemos un poco saturado, también los chavales. Así que hoy es un programa para todos, para ayudarles a ellos y también, ¿por qué no? A lo mejor cogemos alguna idea para nosotros. Pues hemos descubierto que las cefaleas tensionales no solamente afectan a los adultos, sino que el 60% de los menores de 15 años sufre algún tipo de cefalea tensional. Cuando hablamos de tensional tenemos que mirar directamente a los músculos y no se crean que no solamente los fisioterapeutas, también los que se dedican a la nutrición y a la suplementación nos pueden echar un cable muy grande. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía. ¿Has sufrido alguna vez de cefalea tensional? Sí, alguna vez sí que lo he tenido por tensión en las cervicales, un poco cuando estás un poco más estresado también puede venir esa tensión. Un déficit de magnesio puede tener también esos problemas de cefalea tensional. Los bruxismos, ¿no? Y dirás, ¿por qué? Sí, también. Y dirás, ¿por qué el déficit de magnesio tiene que ver? Sí, pues tiene que ver con la contractura de los músculos, pero tiene que ver con la contractura de otras estructuras que también están en el cerebro, como son las fascias. Y si esas estructuras están tensas, pues están presionando, y si tú presionas, hay dolor. Entonces, por eso muchas veces tenemos que ver en varias
causas por las cuales se están produciendo esos problemas relacionados con la cefalea tensional. Pero normalmente están asociados a la relajación de los músculos y de las fascias. Estamos hablando, por ejemplo, de que el 60% de los menores sufre alguna cefalea antes de los 15 años. Estás hablando del magnesio, quizás es que hemos empobrecido de verde nuestros menús. Todo no creo que tenga que ver con ese 60%, pero algo sí que tendrá que ver. Si nos hablas de magnesio, hablamos de alimentos verdes. Mira, no tomamos normalmente suficientes alimentos verdes y los más jóvenes, si tú vas a cualquier menú, un restaurante, infantil, no hay nada verde. No, ¿qué más? Es todo frito. Es todo, sí, es todo empanado. Pasa, efectivamente, empanado y frito. Eso está más preparado para el colesterol que para otra cosa. Y en casa, muchos jóvenes no toman tampoco tantos alimentos verdes, pues también van por la línea más de los carbohidratos, van por la línea más de los refinados. Curiosamente está ocurriendo eso. Y entonces es interesante saber que incluso las personas que toman alimentos verdes, hay que ver también cómo se están produciendo esos alimentos. Se están utilizando en la producción intensiva, en la agricultura, muchas sustancias que son permitidas, pero que a la vez se convierten en quelantes. Cuando llegan a la raíz de la planta, quelan los minerales y no son absorbidos por la planta directamente. Entonces, esto con lo que conlleva que tenemos alimentos verdes, pero más empobrecidos. No son tan ricos en magnesio. Entonces, por eso es tan importante suplementar muchas veces cuando hay esos problemas relacionados con el magnesio. Lo vemos en grupos poblacionales y, por ejemplo, en niños también que hacen actividad física, que crean mucha demanda, que su crecimiento es un poquito más rápido y también tienen esos problemas a nivel osteomuscular. Que está relacionado. Entonces, le afecta el rendimiento en el deporte, todo esto se complica. Por eso, en el estado anímico, por ejemplo, también claro que sí. La energía, la vitalidad. Entonces, todo esto tiene que ver con ese déficit de magnesio. Por eso es interesante saber que pueden suplementar. Muchas veces me preguntan, ¿puede un niño tomar magnesio? Depende de la edad. A partir de los 12 años perfectamente pueden suplementar ya con un suplemento como es ese Vitanano Magnesio, que nos está aportando el magnesio liposomado, y de esta forma pues empezamos a restaurar, a recuperar esos buenos niveles de magnesio, que tiene que ver con la relajación de los músculos y los nervios. Cada vez que escuchemos del magnesio, relajación de músculo y de nervios. Doble acción. Doble acción, porque normalmente un déficit de este mineral tiene mucho que ver con el rendimiento energético e incluso también de los niños. Y esto lo digo porque los minerales están en equilibrio, Lucía. Y cualquier desequilibrio a nivel de los minerales... ¿Entre ellos afectan? Puede estar afectando los niveles de magnesio. Por ejemplo, el mineral, que es la contrapartida del magnesio, es el calcio. Y muchos padres compran leches enriquecidas con calcio. Con lo cual descompensan. Con lo cual ya eso es una forma de tener menos magnesio. Más calcio, baja el magnesio. Y entonces lleva a tu organismo a la contractura, a la tensión y a la falta de energía. Pero estarás conmigo que es ahora cuando hemos empezado. Nosotros lo hemos hecho, yo creo que desde que existimos y existís vosotros en el mundo natural. Pero ahora es cuando la gente se ha puesto un poco más las pilas de saber lo que es el magnesio y los beneficios. El calcio lo teníamos todos asumidos con la leche, ¿verdad? Y los huesos. Pero eso le pasa incluso hasta con las personas mayores, de la tercera, de la persona de edad media, cuando están cerca de la perimenopausia, enseguida ponen calcio. Pues que sepas que quien decide si el calcio se queda en el organismo o se va, es el magnesio. Es el magnesio. Con lo cual, si no tenemos magnesio, entonces, si no ¿quién decide, magnesio, no? Ni el calcio está asegurado. Ni el calcio, ni el metabolismo del calcio está asegurado cuando falta el magnesio. Fíjate que son contrapartidas, pero a la vez el magnesio decide, a través de la fosfatasa alcalina del riñón, si el calcio se va o se queda. Entonces, por eso es interesante y es importante restaurar los buenos niveles de magnesio, no solamente en los niños, también en las personas mayores. Y ya cuando ya pasamos de los 16, 18 años perfectamente, pues podemos incluso aumentar esa dosis de magnesio. Y a mí me gusta recomendar el Tendi Plus, desayuno, comida y cena, 3 veces. Que es el magnesio quelado y el Vitanano Magnesio por la noche antes de ir a la cama. Y de esta forma pues mantendremos o trataremos de reequilibrar esos buenos niveles de magnesio. Y esto es, todo el que toma calcio tiene que tener ese Tendi Plus y ese Vitanano Magnesio
a la vera, ahí al ladito de la cama, de la mesita de noche. ¿no? Tiene que estar ahí Tiene que estar si no quieren tener problemas de contractura, de problemas de tensión, que te puede llevar perfectamente a una cefalea tensional, porque una tensión en todo lo que son los músculos pericraneales, los músculos de los maceteros, todo lo que es los cervicales, pues te pasan facturas a nivel del riego sanguíneo y el cerebro protesta. ¿Podría ser, Adrián, y con esto cerramos y le damos paso al doctor, que las nuevas generaciones que abusan quizás un poquito más del móvil, de las tablets, estén saturando al nervio óptico y esto también genere esa cefalea? No solamente los nervios ópticos, aquí lo que más se afectan son los músculos extrínsecos del ojo. Vale. Entonces son los que posicionan el ojo, están por fuera. Esos son músculos estriados. Se contraen, se relajan para acomodar el ojo, para acomodar el ojo. Si tú estás constantemente en una posición o mucho tiempo en una posición, pues esos músculos se quedan como con cierta memoria, rigidez, y te queda cierta tensión. Entonces, eso es lo que muchas veces cuando te dicen, me duele esta zona, me duele la vista, esos son los músculos extrínsecos del ojo y ellos responden muy bien también a esos buenos niveles de magnesio. Bueno, pues es una de las causas que podrían estar detrás de esa cefalea tensional en menores de 15 años que nos ha sorprendido tanto que sea superior al 50% y alcance el 60%. Bueno, pues para prevenir, que yo creo que es la mejor medicina, nos vamos a ir hasta el Instituto Biológico de la Salud. Allí ya nos está esperando nuestro doctor Domingo Pérez León, precisamente para hablarnos de la cefalea tensional y de todas esas herramientas y mecanismos para prevenirla. Hola amigos, hoy les quiero hablar de las cefaleas tensionales y de las migrañas. Claro, el dolor se produce en la cabeza, pero son dos entidades muy distintas. Vamos a empezar con las cefaleas tensionales. Sabemos que las cefaleas tensionales, la causa más importante suele ser el bruxismo. Personas que por la noche aprietan las articulaciones temporomandibulares, y toda esta hiperpresión que se genera por la noche lanza como 300 kilos de fuerza a la zona cervical y a los músculos que envuelven al cráneo. Claro, esto provoca una cefalea tensional muscular, debido en la mayoría de los casos por un problema de bruxismo que suele ser realmente la causa número uno. Y claro, ¿qué es el bruxismo? ¿Por qué se produce el bruxismo? Pues normalmente los nervios, las tensiones, las preocupaciones, el darle vueltas a las cosas, un estrés sostenido, mantenido en el tiempo, o trastornos o problemas de tipo psicoemocional, esto hace que disparemos a través de la raíz del trigémino, que lanza una rama al ojo, otra al maxilar, otra a la mandíbula, y cuando liberamos de forma intensiva, tanto por la noche o a veces también durante el día, estas emociones, pues apretamos y ejercemos una intensa fuerza que se estima entre unos 300 kilos, y esto genera una cefalea de tipo tensional. En estos casos, yo aconsejo que hablen con su dentista habitual para que pueda evaluar si tienen problemas de bruxismo. Yo, cuando nos vienen pacientes a la consulta, evalúo siempre esta posibilidad de bruxismo, y cuando percibo mucha tensión o simplemente al abrir la boca observamos ruido, si se observa ruido significa que hay una hiperpresión en dicha articulación y que esa persona es bruxista por la noche o durante el día. Aquí una férulita de descarga nos viene muy bien, porque si tienes una férula de descarga, toda la tensión nerviosa va a parar a la férula de descarga. Si no hay férula de descarga, toda la presión va directamente a las cervicales, con lo cual te vas a levantar con dolor cervical y con dolor en los músculos que envuelven al cráneo. Pues bien, en este sentido estaría muy indicado primero regular la parte psicoemocional, preparados que nos aportan el L-triptófano en combinación con L-teanina y L-treonina, que regulan las ondas alfa cerebrales, que a su vez regulan el tono nervioso neurovegetativo simpático y parasimpático, nos viene muy bien, o también el GABA, ese ácido gamma-aminobutírico, porque en la medida que estamos más tranquilos, más relajados, más sosegados, pues vamos a disparar mucho menos por las articulaciones temporomandibulares.
Y el magnesio estaría también muy indicado para relajar estas estructuras musculares. Pero en contraposición a las cefaleas tensionales están las migrañas y son muy frecuentes, sobre todo en la mujer, los días previos a la regla. Claro, cuando en la segunda parte del ciclo, que tiene que estar dominado por la progesterona, hay un exceso de estrógenos, estos estrógenos aumentan la histamina. Al aumentar la histamina produce una vasodilatación, baja la presión arterial y se produce también dolor de cabeza, pero de tipo migrañoso, que es un dolor muy distinto, a veces va precedido de un aura. Entonces, el mecanismo de tratamiento va a ser distinto. También nos viene muy bien tomar preparados con magnesio, pero hay que regular los procesos de metilación hepática para que pueda drenar, limpiar, detoxificar el exceso de histamina y de estrógenos que están detrás de esos procesos migrañosos. Y aquí la vitamina B6, la B9, la B12 metiladas y liposomadas estarían muy indicadas. Entonces, observen que son dolores muy similares, pero que su causalidad es muy distinta. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Les hablamos mucho de la disbiosis intestinal, es decir, del desequilibrio de la flora, en este caso en el intestino, pero hoy les queremos hablar, y ya lo hemos hecho en alguna ocasión cuando hablamos de la piel, de que también se puede producir una disbiosis en la flora de nuestra piel. Una de las consecuencias es la aparición de acné, que yo creo que es una de las lesiones de la piel que más preocupa a los españoles, sobre todo a los más jóvenes, con esos cambios hormonales que uno tiene que verse guapo y te altera un poquito, pero vamos a dar algunas herramientas para precisamente ese acné. Beatriz de la Torre, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Lucía, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, Bien. estar aquí con vosotros. El acné, sobre todo cuando eres adolescente, que te sale todo ese granito y dices, mi cachis. Se ha visto que el 90% sale entre los 15 y los 31 de gente de pieles acnéicas, es en torno a esa franja de edad. Entonces en la adolescencia es el florecimiento y el pico máximo de acné, o sea, siempre, ¿sabes? Es la principal preocupación de nuestros jóvenes, de los adolescentes. ¿Verdad? Sí. De hecho, fíjate que una de las primeras causas que hemos anotado en esta lista, que siempre hacemos causas para entenderlo mejor, son los cambios hormonales. Totalmente. ¿Verdad? En ese momento. También algunas mujeres en el entorno de la perimenopausia me dicen, uy, que me ha vuelto a entrar otro granito, y es porque el cuerpo está sufriendo ahí una metamorfosis hormonal. El estrés, de nuevo, no es bueno para nada. El estrés también puede hacer lesiones. Justo, produce una alteración en nuestra piel y en la grasa de la piel, y te salen granitos también. La alimentación. ¿Cuántas veces he oído? Claro, si es que comes chocolate, es que te está saliendo granos. A ver, eso yo creo que también es un poco leyenda urbana para que los niños no coman tanto chocolate, pero bueno, no, para eliminar el azúcar de nuestras dietas. Niveles bajos de verduras, de fibra, ¿sabes? Que a veces si comes comida basura, sí se puede favorecer, pues eso, que tengas la piel más grasa y te aparezca más acné. Y la falta de higiene. Es verdad que hay que limpiar la piel. Fundamental. La contaminación, por ejemplo, que hay en nuestras ciudades, eso puede generar suciedad. La contaminación y, sobre todo, pues también cuando nos vamos a dormir a veces, también estamos generando sebo en nuestra piel. Entonces, si no hacemos una limpieza, sobre todo a partir de, pues eso, de la adolescencia en adelante, cuando eres más jovencita a lo mejor no, pero a partir de la adolescencia hay que limpiar mucho la piel del sebo nocturno y de la contaminación ambiental. Y luego también hay otra causa que no aparece, que es una bacteria que se ha visto que es la Cutibacterium acnes, que también por el desequilibrio de bacterias del que estabas hablando antes, de la disbiosis, también puede favorecer que en los folículos pilosos aparezca esa bacteria y aparece también el acné. Es decir, que la flora, en este caso de la piel, es una diana absoluta para tratarlo. Total. Entonces, que la piel esté equilibrada y tengamos una buena inmunidad en la piel y una buena limpieza, disminuiríamos considerablemente el acné de nuestra piel.
Hay que Es muy tener importante, mucho sí, cuidado mucho. entonces con los productos, por Sí. ejemplo, que usamos en nuestra piel para no desequilibrar esa flora. Yo, en este caso, cuando he pensado en el acné, me he acordado de ese Del agua tratamiento, ¿no?, micelar que tiene Los Mediterráneo. prebióticos. Efectivamente, Claro. no son muchas las aguas micelares muy pocas. que incorporan, pero que puede ser un buen tratamiento para esos problemas de acné, ¿no? Pues sí, en Mediterráneo tenemos el agua micelar con la tecnología Prebiotic Biolimpe, que justo son prebióticos, o sea, lo que hace es equilibrar esa flora de la bacteria que hemos dicho, la Sí. Cutibacterium acnes, pues eso en ese caso la pondríamos a raya porque Sí. favoreceríamos el crecimiento. Los prebióticos son polioligosacáridos que alimentan a las bacterias favorables de nuestra piel, con lo cual pues eso la ponemos a raya y lo que hacemos es que favorecemos el crecimiento de las bacterias que queremos que tengan. Las buenas, Las ¿no? buenas, eso es. Las bacterias Eso buenas. es. ¿Cómo lo usaríamos? Porque yo te he escuchado a ti, he escuchado a Adrián, una vez que se aplica ese tratamiento micelar, no hay que lavarse No. la cara, porque entonces estamos quitando Eso es. ese producto. Entonces, ¿nos lavaríamos primero o lo aplicaríamos después? ¿Cómo nos Hay gente que recomendaríamos? hace doble limpieza y luego dejas para el final el agua micelar. Si vas con prisa, pues el agua micelar únicamente, dependiendo de... Y luego la dejas actuar y luego ya te aplicas tu crema de tratamiento. El agua micelar se quita con un disco desmaquillante normalmente. Entonces la micela, el agua Sí. micelar es una solución acuosa, la micela es una esfera que dentro de la esfera sería hidrófoba, que atrapa la suciedad. Entonces, cuando tú te pasas el disco desmaquillante, quedaría ya atrapada la suciedad y eliminamos todas las impurezas y la suciedad de la piel. Y luego, pues con los prebióticos también lleva ácido hialurónico, que también te hidrata, que no quiere Sí. decir que aunque tengas la piel acnéica vaya mal el ácido hialurónico, porque también permites que te hidrate un poquito la piel, que es bueno. Para que no se quede Eso seca, es, para que no se quede tirante, seca y y haya tirante. una lesión, ¿no? Eso es. Y luego lleva betaína de coco y agua de flores, es súper completo, que son tensoactivos y antiinflamatorios, que también la inflamación de la piel también favorece la producción del acné, con lo cual está muy indicada para casos con acné. ¿Mañana y noche? Mañana y noche. Mañana y Normalmente, noche. sí, a ver, si a partir ya de una edad, normalmente cuando lo que hablamos, que son muy, muy jovencitos, a lo mejor con una vez al día es suficiente, pero sería en este caso mañana y noche. Bueno, es maravillosa en cualquier caso porque previene muchas patologías de la piel, muchas lesiones, por eso Sí. mismo que nos dices que equilibra la flora. Y Adolescentes de España, yo creo que este es su producto Sí. de Mediterráneos y la verdad es que muchísimas gracias, A vosotros. Beatriz, por cuidarnos tanto y darnos tan buenos consejos. Vamos a preguntarle a Adrián si en su adolescencia sufrió mucho del acné. Limpia, tonifica e hidrata de la forma más natural con el tratamiento micelar Posidonia. Su tecnología aumenta en más de un 282% la producción de ácido hialurónico en 48 horas. Y los prebióticos eliminan imperfecciones y reequilibran la microbiota de la piel. Luz y juventud en tu rostro. Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel. Vamos a hablar del detox. Acabamos de terminar de hablar de la piel con Beatriz de la Torre y no se crean que la piel enseguida nos habla, nos dice cómo está, por ejemplo, la salud de nuestro hígado. Se ha puesto de moda hablar del detox y siempre me dice Adrián, a ver, que no se trata de poner a trabajar el hígado, que el hígado está todo el día trabajando. Lo que podemos hacer es facilitar su trabajo, hacérselo un poquito más fácil, teniendo en cuenta, y esto es importante, todos los contaminantes, todos los elementos de nuestro entorno que termina por filtrar, porque al final es la gran fábrica de filtración del cuerpo, ¿no? Ahí termina todo, es un poco el camión de la basura. Exactamente, es quien desaloja Sí. todos los tóxicos de nuestro cuerpo, todos los restos hormonales, todos los residuos metabólicos, quien los metaboliza es el hígado. Los medicamentos, También. quien los metaboliza es el hígado. Entonces, por eso es un órgano que para mí es tan importante que casi todos los problemas que nos estamos encontrando en la actualidad, como son los metabólicos, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, eso es hígado. Muchas veces me preguntan qué síntomas me indican de que mi hígado no está trabajando bien. Pues metabólicamente esto, la fructosa, todo esto es hígado. Cuando hablamos del hígado tenemos que hablar de las alergias, de las migrañas. De nuevo, Entonces dice, ¿cómo que el fíjate, hígado, alergia que es por la nariz o la migraña que es en la cabeza? Que si me duele la Pues cabeza, la ¿no? histamina
es quien está provocando esa dilatación venosa en esa zona, y eso quien se encarga de eliminar la histamina también es el hígado y el intestino. Interesante el cortisol, que tiene que ver con el estrés, con la termorregulación en las mujeres perimenopáusicas, es decir, los sofocos. Todo lo que tiene que ver con todos esos cambios. Imagino que los ciclos durante la menstruales menopausia, irregulares o demasiado dolorosos, ¿no? También. regla premenstrual, el síndrome premenstrual, todo eso es hígado. ¿Por qué? Porque los estrógenos que están detrás de esos síntomas, quien los elimina es el hígado, y si no los puede eliminar, entonces te lo estás quedando tú. Ya. Y si te quedan los estrógenos, entonces tienes problemas relacionados con la menopausia, con los síntomas de la menopausia, y también esos estrógenos se convierten en un factor de crecimiento de muchos tumores. Entonces por eso se justifica que nosotros expulsemos, que nosotros eliminemos este tipo de hormonas cuando ya han cumplido su objetivo. Entonces aquí el hígado es el que tiene el protagonismo en esto, y trabaja, como tú bien decías, las 24 horas al día, los 365 días al año. 500 funciones metabólicas esenciales. 500 reacciones metabólicas, 22 son imprescindibles, que si no existen, no es posible la vida. Entonces hay incompatibilidad ya con la vida. Bueno, yo te he seleccionado en estos plasmas que nos gustan tanto y que también hacen desde postproducción, desde producción, algunos alimentos que deberían estar en ese menú detox, por las características y las bondades que tiene. Vamos a empezar con 5 verduras depurativas perfectas para el día. Por ejemplo, tenemos un clásico, que yo creo que esta sí que tenemos claro, que está muy asociada al hígado. La alcachofa estimula la actividad del hígado y de los riñones, grandes depuradores del organismo, es muy diurética y favorece la digestión de las grasas. Esa sí siempre. Sí, la alcachofa tiene un principio activo que es la cinarina. Y la cinarina... Sinanicin tenéis, ¿no? El cinaricin, claro, sí, esa es la alcachofa, por eso se llama cinaricin. Y la cinarina es la que tiene estas propiedades de estimular todo lo que es las sales biliares y todo lo que es la expulsión en las sales biliares. Sí. Se elimina lo que el hígado no puede polarizar y no puede diluir en agua. Es decir, lo que se queda más graso, que no se puede diluir en grasa, entonces donde va a ir es a través de las sales biliares a las heces. Y entonces ahí es donde nos ayuda también a limpiar nuestro organismo, sobre todo de esos tóxicos de origen o estirpe grasos. Vale. Entonces, todo lo que es la cinarina, que es quien tiene mayor beneficio en la alcachofa. Luego tenemos el espárrago y el puerro, ácido aspargínico, un ácido que estimula la producción de orina, lo que le confiere propiedades diuréticas. Eso lo sabemos todo cuando comemos espárragos. Pero al minuto 2, ¿verdad? Esto lo hemos hablado tú y yo fuera de micro. Puerro no solo es muy diurético, sino que además es fuente de fibra soluble que cuida la microbiota intestinal, vitamina C, antioxidante y favorece la absorción del hierro, ¿eh? Muy bien. Sí, es un... ¿Nos los quedamos todos? No los quedamos, sí, los podemos poner dentro del grupo los depurativos perfectamente. Y además están buenos todos. Están buenos todos, es verdad que además, y admiten muchísimas recetas de cocina. Sí. Terminamos con el apio y la cebolla. En este caso, el apio ejerce un efecto dilatador sobre los vasos sanguíneos renales, imagino que les ayuda, les da dinamismo, ¿no? Y favorece la eliminación de agua y sustancias tóxicas por la orina. Este es fabuloso, entonces, el apio, ¿no? El apio, sí, yo lo pongo en todos los zumos de top. ¿Ah, sí? Yo lo incluyo. ¿Y en los caldos? A mí es básico el apio y en los caldos también. Pero da muchísimo sabor, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Bueno, y la cebolla. ¿A quién no le gusta la cebolla en todas sus vertientes? Me gusta. Tiene un gran poder diurético, alivia las digestiones pesadas y la flatulencia. Lo único que tiene es que si la tomamos cruda, pues hay que lavarse los dientes, fíjate. No, y además se convierte en un buen aliado para diluir esas biopelículas en el organismo, que está relacionado con la resistencia a los antibióticos y las infecciones resistentes. Entonces, la cebolla es una gran aliada, no solamente en la depuración, sino en la protección de este tipo de fómites que muchas veces se forman en el organismo a través de objetos que nosotros utilizamos en el día a día, o personas que utilizan sonda o que utilizan algún material que lo llevan fijo. Pues son muy propensos también a este tipo de infecciones resistentes. Entonces, que sepan que tomar 1 kilo de cebolla a la semana o ajo, pues es una buena opción para diluir esas biopelículas. A la alimentación, Adrián,
si lo acompañamos de suplementación, es decir, le damos un impulso, porque yo creo que lo uno y lo otro al final se termina quedando cojo, pero si aunamos un todo completo, es decir, voy a acompañar la alimentación en el momento en que estoy haciendo un momento de depuración extra o un apoyo al hígado, es mucho más funcional. ¿Sabes lo que pasa? Que en un suplemento para la depuración hepática, como es el Depur Plus, está muy bien estructurado. Las tecnologías las hemos seleccionado para que tengan la potencia necesaria, para que cada capsulita aporte el principio activo de los nutrientes que estamos utilizando, de los alimentos que estamos utilizando en concentraciones capaces de promover una buena depuración del hígado. Entonces hay que reestructurarlo muy bien. En la fase 1 de la depuración hepática hay que saber qué ocurre, que es la polarización de esas sustancias que se tienen que mezclar con agua, y si no tienen polo positivo y negativo, entonces la mezcla no va a ser correcta. Entonces, adecuada, sí. Haciendo una serie de reacciones bioquímicas, tú puedes polarizar esa sustancia y llevarla mejor por la vía urinaria o fecal hacia el exterior. ¿Qué es esa fase 2? Es muy importante la fase 1, que es la de convertir a la solubilización, pero la fase 2 es la eliminación perfecta y completa de todos los tóxicos. Y ambos los tenemos presentes en ese Depur Plus de Mundo Natural. Cumple con las dos fases. Pues hay que limpiar y activar, que han sido los protagonistas del día de hoy. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengan que hacerles, incluso asesoramiento personalizado, todo el equipo de Mundo Natural y Adrián González les espera en ese teléfono de información, pedidos y asesoramiento 914460000, que también están en las distintas parafarmacias físicas suyas propias. En Madrid 2 tiendas, una más en Valencia, otras más en Alicante, y están presentes en las parafarmacias del Corte Inglés. Todo en la web www.parafarmaciamundonatural.es, las ofertas, promociones, también en las redes sociales y en la aplicación móvil, que es facilísimo y muy útil. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos ya de ustedes. Gracias por estar ahí, pero pronto volveremos con más salud aquí en Mundo Natural.